Hola muchachos, mi nombre es Luis André Pérez Díaz Mi nombre es César Rincón. José Alejandro. y somos el grupo Dinastía King y les vamos a presentar nuestro trabajo sobre Hidroituango, consecuencias y verdades. Este trabajo presenta tres actores fundamentales que sirven de eje. La investigación se basa en el río Cauca, el proyecto Hidroituango y la población barequera. Todos ellos, de la misma manera, comparten un espacio geográfico, conocido como el Cañón del Cauca. Por esto, es necesario realizar una descripción general de todos los actores con el fin de tener una idea concreta de cada uno. Iniciando con el río Cauca. El segundo río más importante de Colombia lleva una trayectoria del Cauca hasta el departamento de Bolívar, desembocando en el río Magdalena. Gracias a esta fuente de vida, las comunidades han podido realizar múltiples actividades económicas que sirven de sustento. Es el campo de lucha de los dos actores que quedan por mencionar. El segundo es Hidroituango. El proyecto hidroeléctrico, ubicado en el río Cauca, entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia en Antioquia. Iniciando su construcción en 2010, se esperaba el inicio de su funcionamiento en el año 2018, lo que no fue posible debido al bloqueo de uno de los túneles de desviación del río producido por un deslizamiento. Esto causó el hundimiento parcial anticipado de los corregimientos de Orobajo en Sabana Larga y Barbacoas en Peque, generando desplazamiento de la población que aún permanecía en el territorio. Lamentablemente, estas dos poblaciones terminaron por ser sepultadas bajo las aguas del río Cauca, y otras regiones más aún están en peligro ante el derrumbe de la obra y la inundación del río. Una de las poblaciones desaparecidas en 2018, Orobajo, era uno de los últimos asentamientos nutaves, pueblo indígena de grandes culturas, dueñas del oficio artesanal que queda por mencionar. Por último, los barequeros. El barequeo es una actividad ancestral en la que se lava la arena de los ríos de forma artesanal con el objetivo de separar la arena de los metales preciosos como el oro. Este oficio es una forma de vida de muchas personas que viven cerca al río Cauca. Afectados por el proyecto Hidroituango, no les queda más que luchar por sus vivencias y sus oficios, legados de culturas indígenas prehispánicas y sustentos de vida actual. Concerniente a los aspectos técnicos de la investigación, la pregunta central es: ¿cuáles han sido los efectos económicos, sociales, morales y culturales de la construcción de la represa Hidroituango sobre las poblaciones de barequeros del cañón del río Cauca? A su vez, se abarcan los objetivos secundarios de averiguar la noción que poseen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia sobre el megaproyecto y las consecuencias que ésta ha dejado. También, establecer el escenario histórico que produjo las condiciones de violencia en la zona de estudio. Por otra parte, la metodología para realizar la investigación consistió principalmente en la investigación de literatura existente sobre el tema en lo concerniente a la historia de violencia y sobre la construcción de la represa. Por otra parte, se consultaron a teóricos como Karl Marx y David Harvey para ampliar el marco nociológico de análisis. A su vez, se complementó lo anterior con trabajo de campo, realizado en la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Humanas, y en los municipios afectados por el megaproyecto: Toledo, San Andrés de Cuarquia e Ituango. De David Harvey tomamos prestado su manera de pensar el neoliberalismo, como una ideología económica y política que desde los años 70, con personajes como Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra o Deng Xiaoping en China, ha supeditado la existencia humana y todos los derechos que ésta conlleva a las reglas del mercado y del beneficio económico. Así, como denomina Harvey, entra en una fase de nuevo imperialismo mediante la acumulación por desposesión, es decir, valiéndose de procesos como la privatización y mercantilización, la financiarización, la gestión y manipulación de la crisis, es decir, la deuda. Todos estos factores se presentan en el caso de las poblaciones cercanas al megaproyecto Hidroituango.
Los años 60 y 70 fueron una época turbia para la historia de Colombia, pues significó la aparición de dos fenómenos de importante trascendencia. El primero, las guerrillas de primera generación, es decir, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación. Y, por otra parte, el narcotráfico, en primera instancia con la bonanza marimbera de marihuana, para posteriormente pasar al mercado de la cocaína, liderado principalmente por el Cartel de Cali y el de Medellín. El choque de ambas desembocaría en la aparición del paramilitarismo, puesto que en 1981 el grupo armado M-19 efectuaría el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hijo de Fabio Ochoa Restrepo, importante ganadero quien además poseía lazos con el Cartel de Medellín, quienes decidirían financiar un grupo armado que diese caza a los guerrilleros y a todos los civiles que tuviesen nexos con ellos. Tal grupo fue el MAS, Muertes Secuestradores, el cual no sería el único, puesto que organizaciones similares rápidamente proliferarían por todo el territorio nacional. No obstante, las raíces del paramilitarismo también se pueden ver en políticas de Estado, como se ve representado en la Ley 48 de 1968, que legaliza las autodefensas campesinas, y más tarde con el Decreto número 356 de 1994, que instituye las Convivir, es decir, cooperativas de seguridad y de vigilancia para la seguridad agraria. La lógica de estas asociaciones era clara: llevar la lucha insurgente o simplemente anticomunista al ámbito civil por medio de suministrar armas y demás equipo militar a numerosos propietarios, sin necesariamente regular sus acciones. Así, Astrid Torres clasifica la historia del paramilitarismo en 3 periodos, de 1990 a 1994, con la existencia de grupos armados privados con cooperación del Estado. Este finaliza con la institucionalización de las Convivir. Luego, de 1995 a 2006, que se da la expansión del paramilitarismo de las manos de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. La aplicación de una política de lucha insurgente con el apoyo de los Estados Unidos en la política de seguridad democrática, y este periodo finaliza con la desmovilización de los grupos paramilitares durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Así, se llega al actual, del 2007 al presente, con una reingeniería de los grupos paramilitares y continuación de la persecución y eliminación sistemática a individuos pertenecientes a organizaciones sociales. Gracias a un estudio del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, podemos entender que el proyecto Hidroituango se extiende más allá de los conflictos ambientales y toca el punto de los conflictos socioculturales, ya que, siendo el río Cauca sitio de confluencias de múltiples relaciones sociales, tejidas a lo largo de la historia gracias a los oficios artesanales que allí se emplean, este patrón mono constituye no solo una despensa económica, sino una creadora de modos de vida. Por esto, Hidroituango, este proyecto que puede impactar el curso del río, puede crear efectos inmediatos en la población ribereña, puesto que es parte de su cotidianidad. Los conflictos aparecen justamente cuando, al darle vía libre a este proyecto, sin ni siquiera tener en cuenta la cultura que existe en este espacio, no solo invisibiliza la presencia y la legitimidad cultural que se mantiene durante mucho tiempo, sino que le da acceso al inicio de un gran etnocidio. Durante el trabajo de campo realizado en la Universidad Nacional de Colombia, redactamos un total de 5 preguntas con el objetivo de encuestar a 30 estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas para saber si tienen algún conocimiento sobre el proyecto Hidroituango y los conflictos socioculturales que se generan alrededor de él, en especial de los barequeros del río Cauca. Durante este proceso se recogieron unas opiniones interesantes que reflejan la actualidad de una parte del estudiantado en lo que respecta al conocimiento de las problemáticas. Una de las preguntas más interesantes fue la de ¿cree que con una mejor gestión el proyecto podría ser viable o por el contrario debe ser cancelado? El 90% de los encuestados respondieron que no, ya que desde un principio las consecuencias han sido totalmente desastrosas. Otra de las preguntas más interesantes es ¿cómo considera que la prensa colombiana ha abarcado el tema de Hidroituango, además de los avances y los problemas en la construcción de esta? Más del 80% de los encuestados entiende que el periodismo colombiano no ha realizado una actividad crítica respecto a los sucesos en esa zona. Por último,
la pregunta que dice ¿cuál considera que es el mayor interés detrás del proyecto Hidroituango? El 80% de los estudiantes aboga a que son intereses privados de una élite económica asentada en la zona con antecedentes de violencia y despojo. Por lo tanto, estas preguntas demuestran la capacidad crítica que tienen los estudiantes de ciencias humanas y la capacidad que tienen de observar los conflictos que se generan alrededor de este proyecto. Proyecto Hidroituango ha afectado directamente a aquellas comunidades las cuales dependen del río Cauca. Estas actividades están relacionadas con la pesca, agricultura y minería, formas de sustento básicas de los pobladores de la zona. Es claro que el gobierno colombiano no ofrece garantías a sus ciudadanos más frágiles. En este caso, mueve toda la maquinaria política y militar con el fin de sacar el proyecto adelante, sin tener en cuenta las afectaciones que tienen los pobladores que viven río abajo. Cuando hay intereses económicos de por medio, poco puede hacer el Estado. Como se puede ver en el caso de Hidroituango, fueron muchas las irregularidades que se pasaron por alto y pues que al día de hoy empiezan a salir a flote en los medios de comunicación cuando se han invertido miles de millones de pesos y se ha afectado a miles de familias enteras, las cuales se han visto desplazadas por el negocio de la electricidad.